Nuestra clase de hoy es muy interesante porque vamos a poder analizar los grados de gloria. En realidad es un tema que pues prácticamente todos conocemos, al menos un poquito, que hemos escuchado desde cuando los misioneros llegaron a nuestra casa y nos empezaron a platicar sobre el plan de salvación. Y pues a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo poco a poco un poquito más profundo respecto a este tema. El tema debería ser muy sencillo de comprender y de asimilar. Sin embargo, al momento de ponerlo a la práctica, es decir, cuando vamos a compartirlo es donde nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces hoy, ojalá y todos nosotros, por medio del Espíritu, podamos aprender claramente cuáles son las diferencias entre los grados de gloria, comprender la naturaleza del reino de Dios y pues bueno, tener esa revelación personal de qué cosas debemos hacer para estar en el lugar que nos gustaría estar, que pues bueno es la gloria celestial. La clase, por recomendación y sugerencia del manual, la vamos a dividir en dos partes. Vamos a estar analizando la sección 76 de Doctrina y Convenios. En el manual del alumno, que probablemente tú ya tienes, ya sea físicamente o que hayas descargado de la página de lds.org, ¿sí? El manual de Doctrina y Convenios para el alumno, estamos viendo la lección 28, que es el análisis de la sección 76. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio con nuestra clase. En la sección 76 podemos aprender la naturaleza del reino de Dios, las cosas que nuestro Padre Celestial ha dispuesto para todos sus hijos, basándose específica y claramente en las decisiones que tomamos en este tiempo de probación. Antes de comenzar a hablar en materia de los grados de gloria, que bueno, hoy solamente analizaremos el estado de los hijos de perdición, de la gloria celestial y la gloria terrestre, y la gloria celestial la vamos a dejar pendiente para tratar en nuestra siguiente clase de la próxima semana. Entonces, antes de que platiquemos o de que entremos bien en materia, me gustaría mucho primero que nada recomendarte que con tiempo y calma leas toda la sección 76. Te aseguro que vas a poder encontrar muchas cosas interesantes, que vas a poder tener una comprensión mucho más clara y pues bueno, principalmente, como te lo he comentado ya, el Espíritu Santo va a poder reafirmar mucho del conocimiento que has escuchado o recibido a lo largo del tiempo. Si tienes alguna duda, antes de que comencemos con los grados de gloria, si tienes alguna duda respecto a este tema, algo que a lo mejor ya te habías preguntado desde hace tiempo o que ahorita que escuchaste grados de gloria vino alguna pregunta a tu mente, anótala, porque en el transcurso de esta y la siguiente clase probablemente puedas encontrar esa respuesta, o mejor aún, en tu estudio personal de la sección. Me gusta mucho, hablando sobre historia, si leemos en el inicio de nuestra sección, nos explica que estamos en el año 1832, es febrero. José viene regresando de una conferencia en donde, pues bueno, el Espíritu Santo fue muy fuerte y donde él tuvo muchas impresiones. Además, él está con la traducción de la Biblia para que él y los santos, para que todos pudieran tener las escrituras lo más puro posible, ya que en el momento de la apostasía, pues bueno, fueron quitadas muchas cosas importantes y preciosas que nos ayudaban a todos o que permitían que todos los hijos de Dios pudiéramos tener una visión clara y perfecta de lo que es el plan de salvación. Entonces él se encontraba traduciendo el libro de Juan. Y entonces vamos a nuestra primera escritura para poder entender qué es lo que está pasando. José, en su traducción, estaba en el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 2. Esta es una escritura que hemos escuchado muchas veces y que vamos a complementar con una escritura que mencionó Pablo en el libro de Primera de Corintios. Entonces, Juan 14:2, donde dice,
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta escritura es muy importante porque nos ayuda a entender a nosotros como miembros de la iglesia que esa ideología que se ha venido pasando de generación en generación a lo largo de miles de años, de cuál es el destino de los hombres después de esta vida, de cuando mueres vas al cielo o al infierno, es una idea errónea, es una mala tradición que se ha ido traspasando. En el libro de Juan, Jesucristo mismo explica que en el reino del Padre hay muchas moradas. Y me gusta mucho la forma en la que termina el versículo en donde dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces, nuestro Padre Celestial en su infinita sabiduría, Él ha preparado lugares diferentes para todos nosotros como hijos de Dios. ¿Y por qué ha preparado estos lugares diferentes? Bueno, es muy interesante si nos ponemos a analizar las escrituras. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Y en su justicia, pues nada impuro puede morar en su presencia. Todo lo que está con Él, por justicia, debe ser puro y debe ser limpio. Entonces, estamos nosotros como hijos de Dios en el mundo, con tentaciones y con pruebas. Y hay algunas tentaciones que nos encantan, y entonces nos aferramos a ellas, y esto no permite que nosotros podamos ser limpios o puros. Por tanto, nos impide el morar en su presencia. Pero vamos a justificar todo esto con escrituras para que todos podamos tenerlo claro. Hay cuatro escrituras, que me gustaría que pudiéramos contemplar. La primera que vamos a estar analizando está en el libro de Mormón. En el libro de Mormón, en el capítulo 9. Mormón, capítulo 9. Aquí nos está hablando el profeta Moroni. Y Moroni está dando una explicación sobre el arrepentimiento y el estado del hombre y todas estas cosas. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, y ahora hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. He aquí, creeréis en el día de vuestra visitación, he aquí, cuando venga el Señor, sí, ese gran día cuando la tierra se plegará como un rollo y los elementos se destruirán con ardiente calor, sí, ese gran día en que seréis llevados para comparecer ante el Cordero de Dios, diréis entonces, ¿no hay Dios? ¿Seguiréis entonces negando a Cristo o podéis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él estando conscientes de vuestra culpa? ¿Suponéis que podríais ser felices morando con ese santo ser mientras atormentaba vuestras almas una sensación de culpa de haber siempre violado sus leyes? He aquí, os digo que seríais más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Porque he aquí, cuando se os haga ver vuestra desnudez delante de Dios, también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible en vosotros. La escritura, pues bueno, creo que es más que clara. En experiencia personal, cuando no estoy haciendo las cosas bien y estoy con personas que sí, pues me siento incómodo. ¿Cuánto más si sabemos que no estamos esforzándonos como deberíamos y que hay detallitos de los que no nos queremos deshacer, o que nos justificamos como que no podemos deshacernos de esos detalles? Eso no nos va a permitir a nosotros mismos morar en su presencia. Nos vamos a sentir incómodos, nos vamos a sentir impuros. Y entonces el versículo 4 que acabamos de leer me encanta porque es muy específico, en donde dice, pues prácticamente serías más feliz estando en el infierno
no hablo de una felicidad como gozo, sino estarías más tranquilo morando en el infierno que pues no haber hecho las cosas bien y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Vamos entonces a platicar un poquito sobre esto por lo siguiente. Tenemos que tener muy claro que son nuestras decisiones lo que nos impide estar en la presencia de Dios. Y como te lo comentaba, vamos a justificar esto con escrituras. En el libro de Segunda de Nefi, capítulo 9, versículo 21. Esta es una escritura que me gustaba mucho utilizar cuando era misionero. Y es porque, pues bueno, el capítulo 9 está lleno de poder, de ese poder del líder del sacerdocio, que es Jacob, es el que nos está hablando. Dame un segundo. No, perdón, es el capítulo 10. Error mío. ¿Ok? En el capítulo 10, el versículo 21, dice, aquí está, primera de Nefi 10, 21. Y no es Jacob, yo confundí el capítulo. ¿Ok? Perdón. Dice, por lo que si habéis procurado hacer lo malo en los días de vuestra aprobación, entonces os halláis impuros ante el tribunal de Dios, y ninguna cosa impura puede morar con Dios. Así que debéis ser desechados para siempre. Entonces es un poquito de lo que platicábamos en el libro de Mormón. Nada impuro puede morar en su presencia. Entonces hay una consecuencia, y la consecuencia es que debemos ser desechados para siempre. Ahora, las decisiones que tomamos nosotros es lo que nos vuelve impuros o inmundos. En el libro de Alma, en el capítulo 7, es un capítulo que también es muy interesante, que se refiere mucho a la expiación de Cristo, nos explica Alma 7, el versículo 21. Ahora sí, Alma 7, 21. Y explica, y él no habita en templos impuros, ni la suciedad, ni cosa inmunda alguna pueden ser recibidas en el reino de Dios. Por tanto, os digo que vendrá el tiempo, sí, y será en el postrer día en que en que el que sea inmundo permanecerá en su inmundicia. Entonces, muchas veces, en especial cuando somos jóvenes, pensamos pues ya después me porto bien. Sin embargo, pues esta forma de pensar, en lugar de que cambie con el paso del tiempo, se va volviendo cada vez más fuerte y como que es una idea acumulativa. Después, nunca pensamos en el momento en el que nos vamos a presentar ante nuestro Padre Celestial. Entonces, hablamos que lo que es impuro, como decía en primera de Nefi, va a permanecer impuro y no puede estar en la presencia de Dios. Y como dice Alma, esa impureza va a estar contigo siempre y cuando tú pues quieras aferrarte a eso. Y vamos a terminar nuestro análisis de las decisiones que tomamos que nos vuelven impuros con otra escritura que está en la perla de gran precio. Está en el libro de Moisés, capítulo 6, versículo 57. Y esta escritura es bien importante. Vamos a leer hasta la mitad del versículo, en donde dice, enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán, su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Entonces, si el nombre de nuestro Padre Celestial es hombre de santidad, pues bueno, nada que no sea santo puede morar en su presencia. La solución es, como decía Nefi, pues tiene que ser desechado o separado de la presencia. Y por eso nuestro Padre Celestial, pues bueno,
un Padre demasiado amoroso y justo. ¿Por qué? Porque Él entiende que a veces nuestra condición eh, nos da esa flexibilidad o esa oportunidad de, pues no quiero dejar esto que me gusta, que sé que no es correcto, o pues le quiero dar prioridad a otras cosas que no es ir a la capilla, o pues ya después obedeceré la palabra de sabiduría, o cosas así. Ajá. Entonces, si fuera nuestro Padre Celestial injusto, sería como, pues solamente los perfectos pueden morar conmigo y los que no, pues al infierno. Y en la naturaleza de su reino, lo que nos explicaba en el libro de Juan, que hay muchas moradas, y es porque hay un lugar preparado, hay un lugar específico preparado para cada persona, de acuerdo a sus hechos y a sus obras, de acuerdo también a las condiciones en las que vivió. Y pues bueno, esto ya nos lleva directamente al análisis de nuestra clase. Las escrituras que leímos hace un momento que pues, hacían mucho énfasis en la impureza y en el pecado, pues bueno, no es para que nos den miedo y para que pensemos que está todo perdido, sino para muy específicamente ponernos en el contexto en el que espiritualmente estamos y decir, híjole, pues si no cambio ahorita, pues no voy a tener la oportunidad de morar en su presencia. Entonces vamos a entrar de lleno con nuestro estudio de los grados de gloria. ¿Ok? Analizaremos las características de estos dos grados de gloria y de los hijos de perdición y qué es lo que debemos hacer para morar en alguna de estas, en alguna de estas glorias. Primero que nada, también quisiera que leyéramos, como hablábamos, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Corintios 15, versículos 40 y 41. Es una escritura muy popular que siempre cuando hablamos de los grados de gloria las leemos. Y es el apóstol Pablo el que nos está pues platicando sobre esta claridad que tenían ellos respecto al conocimiento de nuestro destino final. Y dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces hay tres lugares diferentes. Y me gustó mucho cuando estaba en la misión, el presidente de misión, el presidente Freestone, hizo una comparación respecto a los grados de gloria que me encantó y que me ayudó a entender claramente cómo diferenciarlos. Y su explicación fue de la siguiente forma. Decía él, no es lo mismo como salir con tus amigos a jugar a plena luz del día, que salir como ya cuando el sol se empieza a meter, o salir cuando definitivamente como es, no sé, como la madrugada, pues que es algo complicado ver. Y aplicando ese ejemplo que ponía el presidente, en mi vida hay un lugar que adoro mucho, está en Puebla, se llama Tetela, y en este lugar con un amigo que también quiero muchísimo pude comprender la diferencia entre los grados de gloria. En este lugar pues no hay nada alrededor, todo es campo, todo es verde y hay muchas montañas, está muy padre. El punto aquí es que yo caminaba con mi compañero en algunas noches por una vereda para llegar a nuestra casa. Y entonces había veces que no había luna y en las noches pues solamente brillaban las estrellas. Y es hermoso porque las estrellas iluminaban pues medianamente nuestro camino y pues se veía padrísimo. Entonces vamos a comparar eso con la gloria celestial. Y había noches en donde la luna brillaba muchísimo y nos alumbraba el camino mucho más. Era más sencillo no tropezarse.
Sin embargo, pues la visión no era tan clara como cuando caminábamos por el mismo sendero a mediodía, cuando el sol estaba en todo su esplendor. Vamos a basarnos en ese ejemplo para explicar las diferencias entre los grados de gloria. Y vamos a empezar. Antes de entrar de lleno con los grados, vamos a nada más a explicar los versículos en donde nos vamos a basar. Te mencionaba que es el análisis de la sección 76. No te preocupes, no vamos a leer todos los versículos ahorita. Eso lo vamos a dejar para el estudio personal que tú tengas. Sin embargo, sí te voy a decir en qué versículos está lo que estamos estudiando. En la visión que José tuvo, cuando leía esta parte de hay muchas moradas, y nuestro Padre Celestial le revela, le permite ver en esta visión cuáles son los lugares o estas moradas, cuántas son y qué características tienen. Entonces, al inicio de su visión, habla de un grupo de seres muy específico, al que se les da el nombre de hijos de perdición. Estas personas, estos seres, son los seres impíos, y vas a poder leer y estudiar sobre ellos desde el versículo 32 hasta el versículo 49 de la sección 76 de Doctrina y Convenios. Te repito, no lo vamos a leer todo, solamente vamos a hacer un resumen para que tú con calma puedas subrayarlo. Estos seres, estos hijos de perdición, no van a tener perdón. Y no es porque Dios no sea misericordioso o que no los ame, sino que no van a tener perdón porque pecaron contra toda la luz posible. Son, en esta parte, en este plano del plan de salvación, son los espíritus que también vivían con nosotros cuando éramos solamente espíritus en nuestra vida premortal, que también escucharon el plan de salvación como nosotros, y que, al igual que nosotros, tuvieron ese poder de albedrío para tomar sus decisiones. Sin embargo, sus decisiones estuvieron basadas probablemente, no sé, probablemente en el miedo, o más aún en la conveniencia, y ellos decidieron rebelarse en contra de un plan perfecto que nuestro Padre Celestial había diseñado para que pudiéramos ser felices y pudiéramos ser perfectos como lo es Él. Entonces, es como tener todo el conocimiento y todas las bases y toda la fe, viendo directamente al Padre y a Cristo, explicándonos este plan y decir simplemente yo no quiero. Y negarse hasta el punto de tratar someternos a nosotros, al resto de los hijos de Dios, para tomar las mismas decisiones que estaban tomando ellos. Entonces, al pecar contra toda esta luz, pues bueno, ellos perdieron, o mejor dicho, se negaron a sí mismos la oportunidad de ser perdonados a través de la expiación. Entonces, digamos que tú y yo tenemos un poquito más de chance porque tomamos una buena decisión hace tiempo, y pues bueno, ahora si tomamos una mala decisión, pues podemos hacer válido el sacrificio expiatorio de Cristo y arrepentirnos y cambiar. Pero pues estos seres no, y por eso se les llama hijos de perdición, ¿sí? Que pecaron contra mucha luz, que ya no hay perdón para ellos. Hay una característica importante para estos seres. Nos explica en el versículo 39 que van a ser seres que no van a resucitar. Entonces, como no hay una resurrección, como nunca tuvieron un cuerpo, pues bueno, no pueden recuperar ese cuerpo. Sí, y también nos explica en los últimos versículos de esta parte de la que estamos hablando, concretamente en el versículo 44 y en el versículo 45, en donde nos explica que nadie puede entender o nadie puede conocer la inmensidad del dolor, de ese sufrimiento espiritual, por así llamarlo, que van a padecer estos seres. No van a tener salvación. Y por salvación me refiero a no van a tener acceso a la expiación de Jesucristo. Ok, esos son los hijos de perdición. No nos vamos a enfocar mucho en este grupo porque, bueno, ninguno de nosotros afortunadamente va a pertenecer a él porque, pues, tomamos una buena decisión antes, ¿no?
Entonces, solamente lo vamos a dejar como que son los que desde un principio fueron impíos y pues bueno, no quisieron ellos tener las oportunidades que estamos teniendo nosotros. Pasando a los grados de gloria, ya más concretamente, hablaremos primero de la gloria celestial, muy rápidamente. Vamos a comenzar a estudiar desde el versículo 81 hasta el versículo 88 para poder entender sobre la gloria celestial. Nos explica en los versículos que son las personas que no recibieron el testimonio de Cristo y que no recibieron el evangelio de Jesucristo. Por recibir testimonio y evangelio, no nos vamos a referir como que nunca lo pudieron escuchar, sino más bien los que lo pudieron escuchar o los que tuvieron acceso tanto a tener un testimonio, a sentirlo en su corazón, como a tener, digamos que las escrituras, al menos la Biblia a la mano, y poder aprender de Jesucristo y basar su vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, ¿sí? Y que tuvieron esas oportunidades y que dijeron, yo no quiero, yo no quiero cambiar, sí, probablemente, y pues bueno, en el estudio que tú tengas te vas a dar cuenta que es el riesgo más grande que corremos como miembros de la iglesia es pertenecer a este grupo de la gloria celestial. ¿Por qué? Porque podemos recibir un testimonio, podemos conocer el evangelio, no sé, tener llamamientos, haber ido a una misión y de repente cruzar una línea muy delgada en donde decimos ya no, ¿sí? Y dejamos de lado los principios y la moral que sabemos que debemos tener y nos aferramos más al mundo por conveniencia, porque es más divertido, porque nos exige menos, no sé, por lo que sea, y nos separamos de la barra de hierro. Entonces, explica qué son los que no quisieron recibir un testimonio y los que no quisieron, o los que lo recibieron y se negaron, y los que se negaron también a tener el evangelio de Jesucristo en sus vidas. En los versículos que te mencionaba se refiere a este lugar como el infierno. Sin embargo, no es como nos lo platican de ay, el infierno, ese lugar lleno de lava y fuego y todas esas cosas. Para entender qué es el infierno, ahora sí vamos a 2 de Nefi capítulo 9. Pero vamos a leer el versículo 12, en donde dice, 2 de Nefi 9, 12. Dice, y esta es la muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual. Entregará a sus muertos, y esta muerte espiritual es el infierno. De modo que la muerte y el infierno han de entregar a sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos, y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Entonces, a la mitad del versículo tenemos la clave. La muerte espiritual es el infierno. En otras palabras, el infierno es el haber pecado, el pecar. ¿Por qué? Porque, como sabemos todos, la muerte espiritual es ese distanciamiento o esa separación de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué le vamos a llamar infierno? En los versículos que siguen, del 81 al 88, nos explica que van a ser los últimos espíritus que van a resucitar en la segunda resurrección. Hablaremos de la resurrección más adelante, ya lo vimos en lecciones atrás también, cuántas resurrecciones habrá y qué diferencias hay. Para explicar esta parte de la gloria celestial lo más concreto posible es, estamos en esta tierra, tomamos decisiones por nuestra propia y libre voluntad, nos negamos tanto al Espíritu como al Evangelio y hacemos de nuestra vida un despapalle. Morimos, nuestro cuerpo va al mundo de los espíritus y después ahí vamos a estar por muchísimo tiempo. Pasará la primera resurrección y nosotros vamos a seguir ahí, expiando y pagando por las culpas o los errores que cometimos porque nos negamos
a recibir la expiación de Jesucristo. Y nos negamos a recibir esa expiación este día que no nos estamos arrepintiendo y que no aceptamos que necesitamos hacer un cambio y que no nos aferramos a esa barra de hierro. Y entonces vamos a pagar por nuestras faltas hasta el momento de ser puros y limpios. Y cuando ya hayamos sido puros y limpios, con mucho dolor, en ese proceso, vamos a presentarnos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, aunque seamos puros y limpios, no vamos a poder morar en su presencia. Y por eso va a ser un infierno, porque va a ser como, híjole, pues ya podríamos decir que ya soy digno de estar ahí, pero porque tomé la decisión o porque me negué a tomar la decisión correcta en vida, pues ya no puedo estar, ¿sí? Y entonces vamos a ser condenados a no morar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Aún con todo el conocimiento que tienes, aún con toda la experiencia y aún con todas las cosas buenas que pudiste hacer, si en algún punto de nuestra vida erramos el camino y nos perdemos, entonces nuestra consecuencia es esta: no vamos a morar en su presencia, y eso será un infierno, una muerte espiritual, porque estaremos alejados de él. Y solamente vamos a ser regidos tanto por el Espíritu Santo como por ángeles ministrantes. Sin embargo, vamos a reconocer, los que moren en esta gloria van a reconocer que Jesús es el Cristo, que Él siempre fue nuestro Salvador y que no quisimos aceptar su ofrenda, su expiación. Para ser muy concretos, ¿qué clase de persona necesita ser para morar en esta gloria? Bueno, vas a leer los versículos del 98 al 112. Muy explícitamente dice que los mentirosos, los adúlteros, los hechiceros, los fornicarios y todo aquel que ama y obra mentira. ¿Sí? Esta parte de ama y obra mentira es muy específica y muy general al mismo tiempo. Y cuando una persona ama y obra mentira, puede ser un hipócrita, ¿sí? Puedes estar ahí en la capilla, puedes estar aquí en tus clases de instituto y pues simplemente no aprovechar las enseñanzas y seguir haciendo de tu vida lo que quieres, ¿sí? Sin entender que al someternos, como veíamos en la conferencia, al someternos al Espíritu y al Evangelio, es como tenemos ese progreso importante y real. ¿Ok? Te queda de tarea, leer los versículos que te comentaba, desde el 98 hasta el 112, ¿sí? Espero que ya no tengas ninguna duda respecto a la gloria celestial, que es la que Pablo compara con las estrellas. Y si tienes alguna duda, haz un comentario y el resto de los compañeros van a resolver estas dudas con la base de las escrituras, los manuales, conferencias, etcétera, ¿sí? Ya para terminar este video, vamos a ver muy rápidamente la gloria terrestre. Vas a poder estudiar detenidamente de la gloria terrestre desde el versículo 71 hasta el versículo 80, igual de Doctrina y Convenio 76. Para ser muy claro, son aquellos que no tienen ley. Entonces dice que son los que permanecieron en la prisión espiritual. Volvemos a nuestra lección del plan de salvación. Morimos y nuestro espíritu y nuestro cuerpo se separan. Ahí hay un juicio interesante. ¿Por qué? Porque los justos van a morar en el paraíso y los que no fueron justos van a morar en la prisión espiritual. Ahí ya hay una separación y digamos que ya fue un juicio preliminar. Si fuiste justo, ya la hiciste, porque vas a estar en la gloria de la que hablaremos la siguiente semana. Si no estás en ese paraíso, entonces vas a una prisión espiritual. Y en la prisión espiritual, digamos que tienes por seguro prácticamente, que vas a estar en la gloria terrestre o en la gloria celestial. Espero que en ninguna de estas dos. Espero que hayas ido al paraíso directamente. Pero nos dice que estas personas que estuvieron en la prisión espiritual, por consecuencia obviamente de las decisiones que tomamos en vida, a diferencia de las personas que van a estar en la gloria celestial,
Los de la gloria terrestre no habrán recibido un testimonio de Cristo, pero sí habrán recibido el Evangelio de Cristo. Explico qué diferencia hay. Todos conocemos a personas buenas, probablemente tú seas una de esas personas buenas, ¿sí? Que pues conocen al menos los 10 mandamientos y se esfuerzan por vivirlos, no matan, no roban, no codician a la mujer de su prójimo, eh, honran a sus padres, obedecen el día de reposo, no sé, cosas así. Ajá. La mayoría de las personas muy buenas que conocemos no son miembros de la iglesia, ¿sí? Pertenecen a cualquier otra denominación y no son malos, ¿sí? Sin embargo, no hicieron convenios. Esta parte la vamos a tratar la próxima semana, ¿sí? Pero al tener el Evangelio de Cristo, al basar su vida en una moral espiritual que adquirimos por medio de las Escrituras, que adquirimos por medio de lo que nos platican, de las enseñanzas que tenemos en otras iglesias, ajá, eso nos da el Evangelio de Cristo. Sin embargo, no nos da o no significa que aceptemos el testimonio de Jesucristo. Pudo haber venido el Espíritu Santo con cualquiera de estas personas, tal vez cuando tú compartiste tu testimonio, cuando los misioneros llegaron y tocaron a su puerta y compartieron una lección, ellos pudieron haber sentido el Espíritu Santo y simplemente decir, sí, está muy bien, pero yo no quiero pertenecer a la iglesia, yo no quiero hacer convenios, yo no quiero tener el Espíritu Santo. Obviamente no lo dicen con esas palabras, pero bueno, es la actitud, ¿sí? Yo en mi iglesia estoy bien, yo tengo la verdad, lo que sea que hayamos escuchado. Bueno, estas personas que fueron buenas, que tomaban buenas decisiones, pero no recibían el testimonio, no aceptaron el testimonio a través del Espíritu Santo, entonces van a morar en la gloria terrestre. Son las personas honorables de la tierra, pero que fueron cegados. Es lo que veíamos. Hay muchas personas buenas, pero desafortunadamente no escucharon el Evangelio verdadero de la forma correcta, y el enemigo o cualquier otra persona le sedujo y le condujo por una senda diferente, aunque haya sido una persona honorable y buena. Dice que son los que no son valientes, o los que no fueron valientes en el testimonio de Jesucristo. Esta parte de la valentía en el testimonio de Jesucristo es bien interesante, pero no la vamos a explicar porque se te va a quedar de tarea. En la conferencia general que vimos hace una semana, bueno, hace unos días, hablaron mucho sobre el valor, y entonces la tarea va a ser que tú puedas analizar y compartir con el resto de la clase a través de nuestra cuenta qué significa ser valiente en el testimonio de Jesucristo, que puedas analizarlo y que puedas compartirlo, y pues bueno, estas tareas es lo que nos va a estar ayudando a que te cuente como asistencia al ver esta clase. El tema de Doctrina y Convenios 76 es un tema de verdad interesante. Toda la sección en sí es un testimonio real de la importancia que tenemos de la revelación en nuestra vida. Es como si tratáramos de enseñar el Evangelio sin escrituras. O es como si no tuviéramos esa conferencia, si no tuviéramos estas liaonas, si no supiéramos lo que el profeta dice. ¿Sí? La revelación es muy importante porque nos enseña en el momento indicado la instrucción adecuada para nuestro progreso. Y José tuvo esta revelación, te lo comento, en el momento indicado y de la forma correcta para que nosotros pudiéramos entender la naturaleza del reino de Dios y comprender el gran amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros. Testifico que estas cosas son verdaderas. Es muy importante y me siento muy agradecido al poder tener las herramientas para comprender el gran amor de Dios y comprender cuál es el lugar al que yo estoy siendo
al que yo mismo me estoy perfilando, o el lugar que voy a merecer de acuerdo a las acciones y las decisiones que estoy tomando. Me encanta poder estudiar las escrituras y te invito a que tú puedas hacerlo también lo más frecuente posible. Si es posible diario, diario. Y si solo puedes leer un versículo, solo lee ese versículo. Estoy seguro que puedes hacer más. Pero si tú haces todo tu esfuerzo en la medida de lo posible, tu comprensión del Evangelio va a ser diferente. Y la conversión que vas a vivir te va a conducir a ser feliz plenamente. Testifico estas cosas. Sé que Jesucristo vive. Sé que tenemos profetas actualmente que nos dirigen. Y me siento muy agradecido tanto por conocer esto como la bendición de poder compartirlo contigo a través de clases presenciales o ¿cómo se le llamaría? Como en línea, en vivo o a través de esta clase que está siendo grabada. Te invito a que pues continúes viendo las demás clases y comparto estas cosas con todo mi amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana.